está subiendo a la comunicación, está por el 50% y en cualquier momento yo creo que son 20 segundos desde nosotros. Ya. Ya estamos en vivo en YouTube, general. Muy bien. Ok, vamos a empezar la entrevista agradeciendo al general Quiabra por la amabilidad de estar con nosotros esta mañana. Y general, sabemos de que usted es del Callao. ¿Puede, por favor, contar a las personas que nos están viendo en qué colegio en el Callao usted asistió y qué recuerdos tiene de eso? Gracias, en primer lugar, por permitirme conversar con todos los que te siguen. Yo nací, como bien lo señalas, en la provincia constitucional del Callao, tiene ese nombre que lo distingue. De chico, cuando me preguntaban de dónde es usted, yo decía el primer puerto del Perú y el mundo. Yo creo que ese es el primer orgullo que tenemos que tener todos los que nacemos en algún lugar, el orgullo de haber nacido en ese sitio. Estudié mis 10 años, toda la primaria y secundaria en el Colegio San José de los Hermanos Maristas del Callao, que estaba al frente del Real Felipe. Tuve una formación muy buena, una formación religiosa, hermanos maristas, había de España, teníamos uno italiano, el hermano, fíjese, Herminio Bussi, hasta ahora me acuerdo, que nos enseñaba física, química y matemáticas. Como anécdota le digo que en esa época es algo que se ha perdido, no sé si en todos los países, las promociones llevaban el nombre del profesor. Sí, sí. Ahora llevan. Y nosotros en el último año se abrió letras y ciencias, y letras era muy poco, los compañeros, ciencias éramos más. Y para elegir el nombre de la promoción estábamos nosotros entre Jorge García 13, que como digo yo, no era un profesor, era un maestro. Pero la diferencia entre el profesor y el maestro es que el profesor enseña y el maestro enseña y deja enseñanza. Y a García 13 lo teníamos desde primero y secundaria. Ya nos conocía a todos. Y el hermano Herminio Bussi era un gran profesor, un gran hermano, pero no ganó porque nos enseñaba química, física y matemática, que eran 3 asignaturas que a muchos no les gustaban. Oh. Pero tuvimos una muy buena formación. Yo creo que esa formación del colegio es la que a mí me ayudó después para ingresar a una escuela militar. Yo, como siempre señalo, de Adán y Eva, la única abeja negra en mi familia soy yo, no hay otro militar. Pero una formación de mucho respeto, de mucha disciplina, la puntualidad, y se combinaba esa formación integral que tiene que ver con el conocimiento, con las artes. Yo hacía títeres de segundo, tercero y primaria con el hermano Bussi, y los deportes. Yo creo que esa formación integral le permite a cualquier joven después asumir los riesgos que te da la vida cuando dejas el colegio. ¿Por qué usted eligió la carrera militar, el ejército peruano, y no porque fue un marino, por ejemplo? Eso es lo que me dicen los marinos. Yo me equivoqué de tranvía. Yo vivía en el Callao y los marinos dicen, este se equivocó de tranvía. En vez de agarrar el tranvía del Callao en la punta, agarró el de Chorrillos. Fíjense cómo es. Yo, aunque no parezca, yo soy inteligentito y en mi familia, yo también, todos pensaban que iba a ser médico y había comprado unas separatas que vendían ahí por la Plaza Boloñesi, y vendían unas separatas de la Academia Cruz Saco para Ya. prepararme para ingresar a la universidad para seguir medicina. Pero fíjese cómo es, en estos últimos días que se hace la orientación vocacional, la Escuela Militar de Chorrillos nos invitó a lo de mi año, el quinto de secundaria, a visitar la escuela. Y pasamos un día en la escuela militar, desde temprano, una conversación con los cadetes, conocer cuáles eran sus actividades, y, y me atrajo. Me atrajo, no le digo que una vocación, no, me atrajo, y le dije a mi padre. Yo tenía 16 años y mi padre, muy inteligente, tenía su imprenta y me dijo, mira hijo, tú todavía eres chico, tú postula, y entras. Si no ingresas, te vienes a trabajar conmigo. Yo tuve la oportunidad de dar mis exámenes tranquilo, la parte intelectual no tenía problema, la física tampoco, ingresé
y tuve una rápida adaptación porque, como le digo, esa forma de llevar la disciplina, la puntualidad en mi colegio me permitió adaptarme rápidamente a la vida militar. El examen que usted dio en ese tiempo físico, ¿es el mismo de la actualidad para ingresar a la oficialidad del ejército peruano? Sí, es el mismo. Fíjese, he tenido la oportunidad que me ha dado el ejército de ser teniente instructor en la escuela. He Ya, sido mayor jefe de instrucción 2 años, jefe de batallón, y fui director de la escuela militar. Conmigo ingresó la primera promoción de mujeres. Imagínense usted, 38 jóvenes dentro de un ambiente de 1000 hombres, ¿no? oh, Y lo que se hizo fue hacer un cambio en cuanto a las exigencias de tiempos entre las mujeres y los hombres, pero son lo mismo. Es decir, tu carrera de 100 metros, de 400 metros, tú ya. barras, tu salto largo, y en esa época no había natación, ahora se exige 25 metros de natación. Es básico para que un joven pueda iniciarse bien físicamente dentro de la carrera. ¿Usted qué le diría al cadete oficial de primer año que está en el ejército peruano en la actualidad? ¿Qué tan difícil es ser oficial del ejército peruano, no solamente para él, sino para la esposa y los hijos que van a venir? ¿Cuál sería el consejo que usted le daría a estos cadetes? En primer lugar, te han escogido la mejor carrera, ¿No? porque te permite conocer todo el país. Te permite conocer el país, costumbres, tradiciones. Lo segundo, es una carrera que te exige mucho en lo personal, porque te forma como instructor, como administrador y como formador de hombres. Y dentro de esa capacidades que debes tener, tienes que tener la gran capacidad de escoger a la compañera de vida, porque tienes que coger una mujer que, como decimos nosotros, esté acostumbrada a levantar el circo, Ya. porque los oficiales del ejército, en particular como yo de infantería, nos cambian todos los rincones del Perú. Entonces hoy día usted está en Piura, en el norte, a los 2 años está usted en el sur, en Arequipa, lo cambian a Iquitos, viene a Lima. Entonces necesita usted una compañera que sepa acompañarlo, que eso es, que sepa acompañarlo en todos esos movimientos, que te acompañe en la carrera. En los primeros años de vida familiar y militar son difíciles porque tienes un trabajo a tiempo completo. Entonces yo creo que es fundamental y creo que ahí se cumplen esos refranes históricos que dicen detrás de un hombre hay una gran mujer. No, Sí, el militar, al costado de un militar hay una gran mujer, porque te ayuda a la formación de los hijos, que no tienes tú el tiempo que le das a tus sí, hijos. Recién ahora de viejo le damos, no el afecto, porque siempre se lo damos, no el amor, sino le damos el tiempo a nuestros nietos. sí. Entonces, yo creo que ese es el primer sacrificio que hay en la carrera militar, en la parte familiar, que no la debemos de cuidar. Más aún hoy en día, que los jóvenes de hoy tienen tantas influencias externas como no la teníamos antes. Antes Ya. había solamente radio pilas, televisor, tú los ibas perdiendo conforme iban creciendo, cuando iban a los colegios, a las universidades. Pero hoy día, para mí es difícil ser padre de familia por todos estos peligros que le digo yo que tienen los jóvenes, y si no sienten la presencia del padre y el afecto de la madre, tenemos los problemas que hoy lo sufre la sociedad en todo el mundo. Sabemos de que el 2022 usted cumplió 50 años de casado, las bodas de oro. ¿Es eso así? Sí, yo como le digo a mucha gente, yo tengo más de 50 años de casado de forma ininterrumpida, porque hay algunos que te dan unos espacios, ¿no? Desde 1 año, 2 años se separan. No, yo tuve, yo tuve la oportunidad de conocer a mi señora cuando ella terminaba el colegio. Ya. Casamos jóvenes, yo me casé en mi primer año de teniente, y mi experiencia, se la digo, es la que ella ha vivido conmigo. Hemos estado en la selva, hemos estado en diferentes regiones del país, y nos ha permitido empezar de abajo juntos. Y hemos formado 3 hijos que tenemos ya nuestros nietos, y creo que ha sido fundamental para mí tener una mujer como ella que me ha permitido avanzar en mi carrera. Felicitaciones, general. Usted me hace acordar a Paul Newman. Paul Newman, cuando era joven, era
una persona atractiva, y él dijo de que él nunca se fijaría en otra mujer porque él tiene un bistec en su casa y nunca va a buscar una hamburguesa. Es un chiste americano, pero dice Pero muy... mucho, dice mucho sí. de su carácter. Felicitaciones, general. Bien, vamos a empezar ahora la entrevista. Le voy a hacer algunas preguntas que no compartimos en este canal, algunas, pero qué mejor que usted que aclare algunas ideas que se repiten y que tienen dudas de usted en cuanto a su carrera militar, su visión del Perú y cuando usted fue ministro de Toledo. La primera pregunta es de parte de una persona que se llama Roberto y él es de el Ecuador, pero ha nacido en el Perú. Dice que Aldo Mariátegui, un par de veces en el programa de Willax, él es, creo, desde España, transmite su programa, a usted ha dicho que es velasquista. Y la razón es porque usted ha dado un par de entrevistas donde defiende la reforma agraria que hizo Velasco Alvarado. No he escuchado, perdone usted, que usted alguna vez ha respondido a acusaciones que le hacen personas que honestamente creen que usted es velasquista. ¿Qué le diría a estas personas al respecto? Que escuchen bien y escuchen completo. Ya. Yo era cadete. Yo era cadete de la escuela militar cuando el general Velasco hizo el golpe. Yo estaba en cuarto año. Yo he sido oficial. No. Eso no quita que yo tenga una posición, que no tenga yo una opinión Ya. con respecto a lo de la reforma agraria. Pero la reforma agraria, cuando yo lo digo, hay que verlo en el análisis completo, el análisis político, económico, social y militar. ¿Qué me critican a mí? Que yo dije que sobre la reforma agraria, ¿qué hubiera sido del Perú con Sendero Luminoso sin reforma agraria? Recordemos que todos los movimientos subversivos comunistas en el mundo tienen como causa principal la tierra. Lo que le ofrecen a la gente es la posesión de la tierra. La tierra no es tuya, la tierra va a ser tuya. Fíjense los problemas que tiene Colombia. Y cuando Colombia hacen el acuerdo de paz con la FARC, el primer punto de la agenda es la distribución de la tierra, la devolución de la tierra, la entrega de la tierra. Eso no solamente lo digo yo, lo ha dicho hasta el cardenal, que también lo dijo. Después, en la parte social es donde falla, y lo he señalado. Porque Ya. si esa reforma agraria hubiera tenido el acompañamiento técnico, hubiera tenido el asesoramiento a esos agricultores, comuneros, seguramente hubieran tenido exitoso, y ahí fracasó. Pero tiene que darse cuenta de otra cosa. Se terminó pues con la imposición de la esclavitud, que hay unos que no quieren reconocer. Recuerden que los peruanos en esa época eran peruanos NN. Sí. Y había una esclavitud, o sea, el patrón, ¿no? Tenían los dueños de la tierra. Entonces, si usted analiza desde el punto general y me dice que yo soy velasquista, ¿por qué? Yo soy velasquista en el sentido que cuando hago esa crítica, no la oriento a la subversión. Que hay algunos que no la sufrieron porque se fueron del país. Hay otros que se metieron debajo de la cama. Hay otros que no saben lo que peleamos nosotros 20 años. Entonces, para nosotros, dentro del análisis, para mí, dentro del análisis que yo hago, si no hubiera habido esa reforma agraria, seguramente que hubiéramos tenido hasta este momento, estaríamos peleando con Sendero Luminoso. Eso no significa que yo apoye, que diga que soy velasquista, porque yo era cadete, era subordinado. Si hubiera sido un general, quién sabe, tendría otra posición. Entonces, cuando se hace la crítica, porque me refiero a la reforma agraria, es porque hay gente que ha sido afectada por la reforma agraria y que no se le dio la compensación económica. Eso es algo que yo también señalo, que hay que darle. Eso no lo he dicho. ¿Acaso yo he dicho que está bien que le hagan quitar? No. Yo hago el comentario desde el punto de vista militar, el punto de vista político y social de lo que sufrimos los peruanos durante 20 años. Y se lo repito y se lo resumo. ¿Qué hubiera sido del Perú con Sendero Luminoso sin reforma agraria? Entonces, 48 años después de que terminó el gobierno de Velasco Alvarado del 68 al 75, ¿usted cómo evaluaría su gobierno de Velasco Alvarado? ¿Fue bueno? ¿Fue regular? ¿O fue malo?
Fíjese, hay que verlo en el ambiente regional y el momento que se vivía en la región. Todos los gobiernos de los países de América del Sur, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Perú, tenían gobierno militar. ¿Por qué? Sí. Porque los militares señalaban que eran los únicos que podían contener el avance del comunismo, que es otra cosa que no se dice. O sea, porque habían gobiernos militares. No porque los militares quisieran ser presidente, que es bien difícil, sino porque era la única manera de contener el comunismo. Entonces, se contuvo el comunismo, se contuvo el comunismo. Yo creo que fue lo que el gobierno hay que analizarlo, analicémoslo todos, los gobiernos tienen cosas buenas, cosas malas, hay que analizarlo por el momento que se vivía, el momento histórico que se vivía. El momento histórico era un avance incontenible del comunismo que empezó en Cuba, siguió América Central y se venía hacia la región. Y hubo en esa época gobiernos militares, unos se condujeron bien, otros se condujeron mal. Durante el gobierno de Velasco creo que no hubo violación a los derechos humanos, hubo deportación de gente de izquierda, de otros personajes, pero yo creo que hay que evaluar el gobierno, hay que evaluarlo en ese momento. Y ese no es un gobierno aislado militar, sino era un gobierno de toda América del Sur, que era para contener el avance del comunismo. Por ahí tenemos que analizarlo. Usted obviamente no era un alto oficial en esa época, pero a través de los años se habrá podido enterar los tejes y manejes de la relación peruano-chilena en esa época. Ahora, no creo que le hayan hecho esta pregunta antes, permítanme hacérsela. ¿Es cierto o no es cierto que Juan Velasco Alvarado tenía la intención de recuperar Arica y Tarapacá? No para abrir heridas pasadas, pero hay personas que están divididas. Hay unos que dicen que no, y hay otros que dicen que sí. ¿Cuál es su experiencia al respecto? Desde la experiencia es que se venía el centenario de la Guerra del Pacífico Sí, y había que tener una capacidad disuasiva, tanto para invadir, como pensaban los chilenos, sino para evitar lo que nos sucedió hace 100 años. Recuerden ustedes que los valientes soldados de Pinochet minaron toda la frontera del sí. sur, porque estaban en una inferioridad militar con nosotros. Nosotros en ese momento teníamos la primera Fuerza Aérea de América, la segunda naval de la región después de Brasil. Teníamos nosotros un importante ejército con todo el armamento, los tanques y la artillería antiaérea rusa. Teníamos una gran capacidad militar. Ya. Entonces, yo era capitán en esa época, estaba en la selva, en ese año yo trabajaba en Iquito, estaba en guarnición el primer año, el segundo año estaba en Iquito, y, y lo que hubo fue el cambio de gobierno con el general Morales Bermúdez, que algunos señalan que detuvo el plan de invasión. Eso está todavía en la historia. Como bien señala usted, unos dicen que sí, otros dicen que no. Eso forma parte de la historia. Lo que sucedió es lo que sucedió. Pero, ¿qué tal si me Pero, puede... ¿Qué pero tal que, si... estábamos preparados militarmente en ese Pues claro, momento. sí. Ese ha sido el mejor momento de capacidad militar que hemos tenido. Y para que sepan todo, no se volvió a tener una capacidad militar. Al contrario, vino los gobiernos democráticos y se descuidó la defensa nacional. Sí. Y nosotros combatimos los 20 años contra Sendero del MRTA con el armamento que se compró en los años 74, 78 para la guerra externa. Con ese armamento de guerra externa tuvimos que enfrentar nosotros un enemigo interno. Se descuidó la defensa nacional. Entonces, yo creo de que esa parte de la historia hay que mirarla, esa parte de la historia hay que verla. Yo he tenido la oportunidad de conversar con el general Morales Bermúdez, él tenía su posición y nos la explicó, pero hay que dejarlo ahí. Ok, perfecto. ¿Qué tal si usted me podría responder esto? Entonces, el embajador de Chile en Perú en 1978, años después, dio una entrevista diciendo de que Argentina le pidió a Morales Bermúdez en el 78 tener una especie de coalición para poder hacer una guerra con Chile y Morales Bermúdez le dijo que no. ¿Usted sabe algo al respecto? No, Ok, no, primera información. perfecto.
Vamos a hablar de los lindos países vecinos que tiene el Perú y vamos a empezar por Bolivia. ¿Cuál es su impresión de que Bolivia va a comprar drones a Irán diciendo de que ellos van a cuidar su frontera por el narcotráfico? ¿Qué impresión tiene usted? Fíjese, el Perú recién, hace poco, ha terminado de cerrar todas sus fronteras. Nosotros, la última frontera terrestre que cerramos fue en el 98, después del conflicto del CENEPA en el 95, y con Chile cerramos en el 2014 en La Haya, la falta de frontera marítima que ya se ha cerrado. Es decir, problemas entre los países, el Perú y los países vecinos en tema de frontera no tenemos. Efectivamente, hoy en día tenemos nosotros esas amenazas transnacionales, como es el narcotráfico, la típica amenaza transnacional, y cada estado es soberano de enfrentar sus amenazas conforme crea conveniente. Y eso es producto de la nueva concepción de seguridad que se dio en México en el 2003. Se habla de las amenazas convencionales, no se descarta, fíjense lo que sucede entre Rusia y Ucrania. Sí. Se habla de las amenazas no convencionales, dentro de las cuales están, además de la pandemia, está el narcotráfico. Una cosa es tener usted una capacidad militar con armas de carácter defensivo, que significa que va a defenderse, y otra cosa es tener armas de carácter ofensivo, porque significa que también puede tener una acción de una actitud ofensiva hacia otro vecino. Bolivia tiene toda la libertad de comprar lo que quiera. No creo que genere un escenario, digamos, de conflictividad con algunos de sus países vecinos, porque creo que militarmente no tendría la capacidad. ¿El peligro cuál está? Que siempre hay que verlo conforme vemos lo que sucede de forma increíble entre Ucrania y Rusia, ya se van casi por los 2 años, es de que esas alianzas con ese tipo de países y ese tipo de armas no generen un conflicto que nos traiga serios problemas en la región. Bueno, Argentina es el único país que realmente ha mostrado preocupación. Perú y Chile no han dicho nada al respecto. Diciendo eso, ¿cómo ve el futuro usted de Perú y Bolivia sabiendo que Evo Morales va a ser de nuevo presidente en el 2025? Porque no hay forma que pierda ese señor de una u otra manera. ¿Cómo ve esa relación? Fíjese, cuando estaba de presidente Castillo, él tuvo todas las libertades de ingresar a nuestro país. Sí. Comenzó a hacer una campaña que no la hace ni un exmandatario, ni ningún país permite que un extranjero venga a estar alterando el orden interno ni el orden público. Él tiene su visión de RUNASUR, que es esta América plurinacional, y busca la integración de pueblos, especialmente los pueblos aymaras, que más es lo que genera conflictos entre los países vecinos. En el caso particular que le digo es la frontera norte y la frontera que tenemos nosotros con ellos de Chile y de Bolivia. Si mantiene esa posición que ha tenido en los últimos años, que quiso hacer este evento internacional en el Cusco, que se le impidió, yo creo que generaría un problema de relaciones que no debería existir entre países vecinos. Pero bueno, yo creo que los bolivianos en algún momento se van a dar cuenta, porque no están muy bien económicamente y ya se terminó ese boom del crecimiento económico cuando usted lo único que hace es gastar, gastar, gastar y no invierte en nuevas exploraciones, nuevas explotaciones. Pues en un futuro gobierno, que vamos a hablar acerca de su candidatura para la presidencia, pero digamos que usted sea presidente en el 2026, para muchos sería un gran privilegio tenerlo usted como presidente, pero recuerde que Evo Morales de la nada llamaba panzón a Alan García, por ejemplo. ¿Cómo tratar con una persona así que no es un jefe de Estado, sino parece una persona que quiere pelearse con usted en la esquina de su casa? Fíjese, hay que analizarlo también en el momento que lo dijo. En el momento que lo dijo, nosotros habíamos presentado la demanda por la De la falta de Haya. limitación marítima ante la Corte de la Haya, y Bolivia firmó con Chile un acuerdo de 13 puntos. Uno de los puntos era salida al mar. Sí. Y le vendieron a Bolivia
lo mismo que siempre le han vendido, de que la salida al mar tenía problemas porque el Perú había presentado la demanda. Entonces lo que generaron fue una enemistad entre los presidentes, como bien usted señala, los insultos personales entre los presidentes. Eso hizo que se bajaran las relaciones. Pero después el gobierno de García envió a Rodríguez Cuadros, que ha sido canciller conmigo, lo envió como embajador a Bolivia y la situación cambió. La situación cambió porque se dio cuenta de Evo Morales que a él lo que lo estaban haciendo, y él también lo dijo después, que lo habían estado, digamos, haciendo perder tiempo. Porque en ningún momento funcionó. Y fíjese cómo es así que ni funcionó, que Bolivia llevó este caso hasta La Haya, le hizo una demanda a Chile por todos estos acuerdos que habían tenido del abrazo de Charaña, del acuerdo de de los 13 puntos, todos los ofrecimientos que le hizo Chile, y fueron a la Corte, donde la Corte le dio la razón a Chile, porque le dijo que todos esos acuerdos, conversaciones, no eran pues vinculantes ni formaban parte de ningún tratado. Eso es lo que sucede cuando usted tiene un problema con un país y ese país le lanza al otro país para generar la enemistad. Y eso fue lo que sucedió. Lamentable, porque los que pierden, ¿quiénes son? Los pueblos. Los pueblos, sí. Cuando usted tiene un problema con la cabeza del país vecino, lo primero que surge es el cierre de la carretera, el cierre de las fronteras. Entonces, los que se perjudican son los que viven diariamente. La frontera entre Perú y Bolivia ha sufrido problemas. La gente que vive de ese ámbito comercial por esta irresponsabilidad política de los que gobiernan. Se espera que tenga mayor madurez y se dé cuenta que una cosa es ser una persona que no tiene responsabilidad de gobierno y sea diferente cuando tiene responsabilidad de gobierno. Bueno, la agenda actual de Evo Morales no es la misma que cuando tenía el diferendo marítimo con Chile y que quería llevarlo a La Haya. Ahora se trata de inmiscuirse en los asuntos internos del Perú. Usted, ¿cómo trataría con una persona que es intransigente, no es racional y que se deje de meterse en Puno, que es parte del territorio peruano? Es bien clarito, hay una frase que yo empleo a veces, es respeto, guardan respeto. Ya. Y entre dos países tenemos que respetarnos, hay un respeto mutuo. Ese respeto mutuo es difícil la situación. Ok, perfecto. ¿Cuándo el ejército peruano, el Estado peruano, perdón, no el ejército, va a poder izar la bandera en Puno y va a tomar control total de sus fronteras? Ese es un tema pendiente que tiene este gobierno. Sí. Y fíjese, ese es producto de lo que usted ha estado preguntándome hace ahorita. Enviaron a una cónsul que también había sido brazo derecho de Morales como cónsul en Puno, Sí. y que la señora, antes de ser validada diplomáticamente, ya estaba empezando a ejercer, y lo que buscaban era generar un ambiente, digamos, de disociación interna. O sea, además de los problemas internos que tenemos, no podemos permitir que gente de fuera venga a generar los mayores conflictos. Yo creo que es un tema pendiente. Lo primero que tiene que lograr el gobierno es ese diálogo que tiene que tener. Lamentablemente las autoridades, el gobierno regional y algunos alcaldes no están predispuestos para el diálogo. Entonces, ¿con quién dialoga el Ejecutivo si no tiene a ese vocero que es el gobernador regional, que es ponerse por encima de los problemas, que tiene que ver los problemas de su localidad? ¿Qué sucede? Que Puno, al igual que algunas regiones del sur de nuestro país, por tradición y por costumbre vive en forma aislada. Si usted ve la región norte de nuestro país, hace una obra y esa obra beneficia a muchos porque hay una integración física. La geografía te ayuda mucho. Hoy en día, Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, prácticamente es como si fuera una mega región. Un sur, y encuentre usted que para hacer alguna obra, ¿qué le digo?, de electrificación, de conexión digital, o una obra de agua, o una carretera, cuesta mucho y beneficia poco. Eso ha hecho de que no tengamos nosotros una preocupación por nuestra región, y le hemos abandonado. Es el abandono del Estado de esas regiones. Y lo que se ha producido es esto. Lo que se ha producido es
esta sensación de abandono y de abuso de poder, que son las causas de los estallidos sociales que hubo en la región a fines del 19. Colombia, Ecuador, Chile, hubo este tema de los conflictos del estallido social que a nosotros se nos presentó en diciembre, pero por razones diferentes. Se necesita llegar a la población, se necesita volver a tener esa confianza, esa relación entre peruanos. Somos peruanos, Sí. todos somos peruanos. Yo creo que falta esa capacidad de decisión, de diálogo. Yo creo que está dejando pasar mucho tiempo. Hace rato que han debido de ir a Puno a buscar a la gente que sí quiere tener la presencia del Estado con obras medibles y no estar en esta situación de tensión social. ¿Ha habido una interrupción? ¿No se escucha, general? Sí, yo lo escucho. Perfecto, perfecto. Continuamos entonces. Si el gobierno de Dina Boluarte no lo ha hecho hasta ahora, ¿qué le hace suponer a usted que ellos lo van a hacer entonces? Yo creo que no están viendo bien, están cerrando los ojos. Uno cuando gobierna tiene que gobernar para todo el país, no solamente tiene que ir a los sitios donde te reciben bien. Yo creo que en las otras regiones donde se produjo este estallido social en diciembre han reaccionado, pero por el beneficio de la población. Yeah. La posición que tiene el gobernador Puno y los alcaldes es una posición que afecta a la población, porque si no hay inversión, los que sufren son ellos. Acá tenemos serias necesidades de educación, de salud y alimentación, que es algo que se está agravando con la inflación y todos los problemas que tenemos. Entonces, yo creo que la parte política, como sucede cuando hay un desencuentro, uno de los dos tiene que aflojar, uno de los dos tiene que ceder. Pero si los dos van a ponerse en una posición de que cedes tú primero o cedo yo después, o si yo gano y yo pierdo, acá no es de ganancia y pierde, acá lo que están perdiendo es toda nuestra región del sur. Cualquier gobierno después de Castillo, por supuesto que es bueno, pero ¿diría usted que este gobierno es mediocre? Fíjese, yo he criticado que este gobierno empezó tarde y mal. Ya. Empezó tarde y mal ante el estallido social, tarde y mal ante el dengue, tarde y mal ante el ciclón Yaku, tarde y mal. ¿Y por qué? Porque es un gobierno que asumió pagando las consecuencias que hizo Castillo, degradó las instituciones y devaluó los cargos. ¿Cómo es posible? Creo que ni los que votaron ni los que no votaron por Castillo se imaginaron que después de haber estado detenidos nosotros 2 años por el COVID, que ahí se demostró incompetencia y corrupción del gobierno que lo manejó 2 años, hemos tenido nosotros más de 200.000 muertos, uno de los peores países en el mundo en manejar esta pandemia. ¿Quién se iba a imaginar que iba a entrar un gobierno que iba a tener un poco más de un año 5 gabinetes y 90 ministros? 90 ministros que ellos mismos colocaban y a los 3 días los sacaban. Esa es una irresponsabilidad en un momento en que necesitábamos nosotros recuperarnos después de haber estado 2 años parados. Entonces, si degrada las instituciones, devalúa los cargos, pone gente de baja calidad y después lo que más afectó fue la institución policial. 3 comandantes generales que los cambiaban cada 3 meses. Sí. 11 directores de inteligencia. Entonces, entra este gobierno con los ojos cerrados, sin capacidad de reacción y reaccionó tarde y mal. Y ahí comienzan sus problemas, porque los problemas de la presidenta es en sus primeros 3 meses de gestión, que eso tiene que tener una responsabilidad política. Y encima no asume la responsabilidad política, porque la responsabilidad política que lo asume cualquier gobierno es que cuando usted tiene este estallido social donde hay fallecido, tiene que haber una respuesta política, independiente de la respuesta funcional de los institutos y la respuesta penal que le hace la justicia. Tiene que cesar en el cargo a los ministros de Defensa y del Interior y no lo hizo. Al contrario, al de Defensa lo ascendió a primer ministro. Eso es algo que le está generando problemas, si ya no se da cuenta. Se lo hemos dicho, se lo vamos diciendo, pero bueno, o no hay nadie que quiera ocupar ese cargo, o la señora no se está mirando en el espejo de Castillo, que también se aferró a un primer ministro, y fíjese dónde está Castillo ahora. Queda claro su opinión acerca de este gobierno y el de Castillo. Gracias, general. Miremos hacia el norte, hacia Estados Unidos.
La general de 4 estrellas, Laura Richardson, ha declarado en el Congreso norteamericano de que ella no ve con buenos ojos, mencionando a varios países, Argentina, por ejemplo, que tienen una base china en la Patagonia, pero también ha dicho de que no ve con buenos ojos el Perú que tenga un puerto chino en Chancay. Las relaciones, que usted ha sido ministro, usted ha sido comandante general, ¿cómo ve a futuro las relaciones entre el Perú, guardando su dignidad y soberanía, con el que quiere llamarse hermano mayor Estados Unidos? Lamentablemente, Estados Unidos tiene que mirarse al espejo y decir cómo abandonó América del Sur. Ya. América del Sur, nuestra región, para mí es una América invertebrada, donde hay una serie de organizaciones que se superponen y todo está en función de los intereses de cada estado y de la personalidad del presidente que le toca. Antes de las últimas elecciones que hemos tenido, eran gobiernos de derecha, por decirlo. Ahora tenemos nosotros una América roja, con una ideología que le hemos sufrido nosotros con ataques de presidentes de otros países que a nivel histórico somos países hermanos y sin embargo vemos unos presidentes muy ofensivos en sus expresiones, y Estados Unidos no mira para acá. Yo cuando fui ministro de Defensa en el 2005, el embajador de Estados Unidos nos dijo que nos iba a recortar la ayuda para combatir el narcotráfico porque la droga, la cocaína del Perú no iba a Estados Unidos. En el narcotráfico, o sea, no va para mi país y a mí que me importa que se vaya para Europa, para América del Sur. Y no recortó el apoyo, no recortó, o sea, eso, a mí me lo dijo personalmente. Entonces nosotros tenemos hoy día una inversión en el megapuerto de Chancay, que va con el objetivo político que yo tengo, el Perú, país con hegemonía en el Pacífico Sur. El Perú con el Callao, con Chancay, y ojalá que se logre el megapuerto de Corío y Arequipa, va a ver usted que el Perú va a tener, por fin, sin darnos cuenta, va a tener un objetivo político importante, un objetivo nacional importante, ser el país con hegemonía en el Pacífico Sur, que es la puerta de salida de toda la exportación de nuestro país. Al frente tenemos la mitad más uno de los ciudadanos del mundo y la mitad más uno del comercio. El Perú lo tiene al frente y tiene una ubicación incomparable, la ubicación central que reduce costos. Es decir, el Perú, con el Callao, con Chancay y próximamente con Corío, va a ver usted el crecimiento que vamos a tener. Que sea inversiones chinas, bueno, ¿y por qué los americanos no invirtieron en el Perú? ¿Qué vamos a esperar? Por favor, ¿quiere venir a invertir? ¿Vas a venir? ¿Cuándo viene? El otro dice, quiero invertir, y tenemos que invertir o nos morimos de hambre. Entonces tenemos que ver nosotros que cuando hay obras de esta magnitud que le va a generar al Perú grandes oportunidades para desarrollarse, yo creo que independiente de la parte política, independiente de todos los países, hoy día todas las guerras tienen una razón económica. ¿Por qué cree que usted ha invadido Rusia, esa zona de Ucrania? Por la riqueza que tiene esa zona del Donbass. Entonces, no me digan que Estados Unidos tiene presencia en otros países del mundo porque defiende la democracia. No, defiende No, su no. económico. Y nosotros no tenemos derecho. Vamos, yo creo que los peruanos con Chancay vamos a dar un paso muy grande y ojalá que, como le digo, con Corío y con el Callao, tengamos nosotros más paita que lo tenemos en el norte, esa hegemonía en el Pacífico Sur. Los últimos 5 días, 1.365 arequipeños, sabiendo que vamos a tener esta entrevista con usted, han escrito lo siguiente: por favor, señor Roberto Quiabra, congresista esta vez, ¿qué puede hacer usted por Corío? No va hasta ahora. El gobernador ha dicho que no puede hacer nada, que ellos son realmente unos ineptos. ¿Usted podría de alguna manera sacar cara por los arequipeños y decirles, nos están viendo, ¿qué puede hacer usted por Corío? Fíjese, Arequipa siempre ha sido considerada la segunda región más importante después de Lima. Arequipa tiene lo que tiene el Perú en forma general. Arequipa tiene minería, agricultura, ¿Ya? tiene puertos y tiene turismo. El problema en Arequipa son sus gobernantes de turno. Sí. Ahí se necesita el orgullo arequipeño. Arequipa tiene Majes Iguas que todavía no sale. Arequipa tiene Tía María donde hay minería que no sale porque hay algunos que no quieren. No sé si todos los arequipeños. Y tiene el puerto de Corío. Es decir,
Arequipa, con el Puerto Corío, con Bajes y con Tía María, vamos Arequipa, de repente, como dicen ellos, de repente hasta se independiza porque tienen de todo, agreguen el turismo. Entonces, yo creo que lo que falta es eso. Es que al liderazgo y la voluntad política, la voluntad popular del pueblo, cuando la gente dice, esto no va a beneficiarse, entonces lo único que es ustedes exigencias de cumplimiento. Ya. Ahí es el mal antecedente de la minería que contamina y que se impone. No, acá nada ni por imposición ni incumplimiento de las normas. Entonces, lo que buscamos es eso, que toda la población diga. Entonces, los recursos son de todos los peruanos, se benefician los que tienen más cercanía, pero eso es lo que tienen que ver los arequipeños tienen que ver cómo estamos ahora y cómo estaríamos si estos proyectos que tenemos nosotros al alcance de nuestra mano y en poco tiempo se hacen realidad. Yo creo que si todos los arequipeños dicen, lo hacemos, vamos, eso es lo que nos está faltando en el Perú, diálogo, escuchar, conversar, acordar y ejecutar, pero no imponer. Yo soy militar, pero soy general democrático. En la imposición nunca ha salido nada bueno, ni para hacer operaciones. Entonces, en otras palabras, esto no depende de los limeños, esto depende de los arequipeños. Esto los arequipeños dicen sí y usted lo hace. Ya. Vamos, ojalá lo de Corío, fíjese Chancay, qué rapidito. Y están en un avance incontenible. Vamos, Corío, ¿qué cosa espera Corío? ¿Está esperando qué? Que pase el tiempo. La oportunidad es hoy para poder tener esa hegemonía como país, esa llave de entrada y salida del Pacífico. Perú, llave de la entrada y salida del Pacífico. Ese es el objetivo nacional. Como los arequipeños nos juntamos todos y listo. Ya que estamos hablando acerca de puertos, últimamente el puerto de Chancay es noticia en Chile. El presidente actual Boric, el expresidente Frei, un almirante retirado, el senador de Iquique, el alcalde de Iquique, y la lista es grande. Tenemos videos. Lo que ellos tienen en consenso es esta palabra, de que Chancay es una amenaza para Chile. Su respuesta a esa forma de expresarse de los chilenos. La palabra amenaza no va en la parte económica. ¿Ya? Yo debería decir una competencia muy importante. Lo que tienen que preocuparse es cómo lo hacen frente a esa competencia, pero si lo dices con tono de amenaza, a mí no me gusta esa palabra. A mí sí me gustaría decir, somos una competencia. Vamos, compitamos, pues. El Perú está compitiendo. ¿Cuál es la ventaja comparativa que tiene el Perú con los puertos chilenos? Su ubicación. Y en el caso de Chancay, la profundidad que le va a permitir recibir embarcaciones más grandes que la de otros puertos. Si esa ventaja no la explotamos, hace rato. Fíjese, el Perú tiene costa, sierra, selva y mar. Sí. O sea, el Perú tiene la característica de ser país amazónico, andino, bioceánico por el Amazonas, marítimo y con presencia en la Antártida. No hemos explotado esas características geográficas que tenemos. Recién ahora nos estamos dando cuenta que somos país marítimo. Eso es lo que sabe qué, eso es lo que hay que enseñar a los niños en el colegio. ¿Qué significa ser Perú país marítimo? Sí. No es que tengas mar para ir a nadar o a comer pescado, o que el ceviche es el plato típico. No, la importancia del mar, la importancia del mar. Hoy en día en el comercio exterior del país, la importancia de los puertos. Si nosotros hace años hubiéramos invertido en los puertos, hoy día tendríamos otro salto. Sí. Algo que siempre hay que tener en cuenta con el Perú. Tuvimos 20 años de guerra contra la subversión que nos paró. Sí. Nos paró. Y después hemos tenido en estos últimos 20 años una corrupción que nos mató la dignidad de los peruanos. Es lo que tenemos que recuperar. La dignidad que hemos perdido con la corrupción hasta ahora sigue, y después la oportunidad que hemos perdido de no invertir en algo que es importante para nosotros, que son los puertos, porque siempre estuvimos de espalda al Pacífico. El Perú siempre ha estado de espalda al Pacífico y de espalda al Amazonas. Miraba el Atlántico. Recién se ha dado cuenta que el teatro de operaciones importante, como le digo, es el Pacífico. Al frente lo tiene China. Cuando yo estaba en el colegio, y lo digo cuando converso con la gente de broma, a mi compañero le decía, para llegar a la China, ¿cómo haría usted? Uno decía, tenemos que dar la vuelta al mundo. No. Los más hábiles decían, no, hacemos un hueco y los chinos están abajo, están al otro lado. Y lo teníamos al frente. Bueno,
Pero el vecino le está diciendo que usted es una amenaza, pues, general Quiabra. ¿Qué va a hacer el Perú? ¿Qué va a hacer para cuidar el tesoro y las riquezas que tienen ustedes y el vecino no lo ve con buenos ojos? Bueno, yo le sigo poniendo el ejemplo de Rusia y Ucrania, aunque yo he señalado bien claro, y no solamente lo digo yo, lo dijo el Papa, el anterior al argentino, las guerras en el futuro van a ser por el agua y la tierra, pero no por problemas de límites, sino por la riqueza que encierran. El agua, la energía y los alimentos. Para eso necesita una Fuerza Armada de carácter disuasivo, que cumpla con sus misiones constitucionales que tienen la mayoría de los países. Sí. La integridad de las 5 fronteras terrestres que tenemos nosotros, el dominio marítimo y el control y la explotación del espacio aéreo. Tranquilo, eso lo hacemos y no se cumple. Eso lo haría usted en un gobierno eventual que usted tendría, porque este gobierno pensamos que no lo va a hacer. Este gobierno, el anterior y el anterior, no han invertido nada en defensa Malos, nacional. sí. Fíjese el ejemplo de Ucrania. Ucrania le dijo a la OTAN, ven, defiéndeme. Perdón, tú no eres parte de la OTAN. Sí. La mejor defensa es la propia. No te confíes de que otros te van a defender. La mejor defensa es la propia y la defensa no se improvisa. Y el país que no tiene un sistema defensivo importante es un país que no tiene soberanía. Bueno, usted es peruano, tan peruano como Otárola, como Dina Boluarte. Nadie puede dudar de la ciudadanía de estas personas. ¿Por qué usted puede entender de que, bueno, ya pasó 1879 y me tengo que cuidar en el futuro? ¿Qué pasa cuando están en el gobierno y no se preocupan por las Fuerzas Armadas? Porque no tienen una visión de país completa. Hay algunos que ven el país con un ojo, no lo ven con los dos ojos. El desarrollo y la defensa en todos los países, pregúntale, bueno, le preguntamos a Estados Unidos, la defensa y el desarrollo tienen que marchar al mismo ritmo. Usted no tiene una buena defensa, es como su casa. ¿Qué hace usted teniendo televisores, muebles y todas las cosas importantes si usted tiene pues una puerta de cartón Sí. y la ventana sin defensa? Se la lleva, pues, porque las cosas son de las que las quiere. Ojo, el Perú, como le señalaba, tiene las riquezas, pero tener la riqueza no te da seguridad, porque el que la necesita por urgencia, por necesidad, la va a querer. Y si la va a querer y tú no la puedes defender, la vas a perder. Eso es simple. Lo que sucede con los que nos han estado gobernando es que no conocen el país. Y se demostró cuando vino el COVID. El Perú tiene 24 regiones, que cada una de las regiones es una región diferente por geografía, por historia, por costumbre, por un montón de cosas que usted no puede hacer una sola fórmula para la 24. Y en el COVID se hizo eso, una sola fórmula para 24. Y no se empleó, por ejemplo, la tecnología que hoy día estamos aplicando. Yo, presidente, a las 6 de la mañana me hubiera hecho un Zoom con los 24 gobernadores regionales para ver cómo estaba la situación del COVID. De tal manera que las necesidades no superaran las capacidades. No se hizo. Entonces, ¿usted por qué? Porque no conoces el país. Si tú no conoces el país, no puedes administrar tu país, no lo puedes creer. Y si miras con un solo ojo, y ese fue el otro error, el Perú ha estado creciendo artificialmente. Porque cuando vino el COVID, nos demostramos que habíamos crecido, pero sin reducir las desigualdades. Vimos las deficiencias en educación, en salud, en todo. ¿Por qué? Porque medimos la pobreza solamente en lo material. Es decir, peruano que gana $2 al día, $5 al día, no es pobre. No importa que vive en una casa que no tiene agua o que sus hijos no estudien. Eso es lo que no medimos. Recién ahora tenemos que darnos cuenta que tenemos que medir la pobreza en forma integral y también hay pobreza por desarticulación territorial. Hay un abandono de nuestras fronteras. No hay integración territorial entre los pueblos con sus capitales de provincia y distrito. No puede usted hacer 2 kilómetros de carretera, 3 kilómetros de carretera para unirlos. Entonces, cuando usted tiene esa pobreza que genera desigualdad, porque ¿cómo le llega los servicios de salud, de educación a esa gente que está aislada? Y el Perú tiene esa geografía. Y la geografía no es un obstáculo para que no la sabe explotar. Pero esa geografía tenemos que darle nosotros a nuestro pueblo una unidad. Junte usted a una carretera de 2 kilómetros, que para ellos es toda una Panamericana Norte, y va a ver usted cómo va llevando el bienestar. Eso solamente se hace con conocimiento del país, con trabajo y sin corrupción. El problema está en que cada cosa que usted quiere hacer, hay alguien que mete la mano. ¿Por qué la mete? Porque nadie se la corta. Cuando se la corte van a ver usted cómo se sana.
Hay un estudio en los Estados Unidos de que el Perú, con la pérdida de sus territorios, a través de 150 años ha perdido $1 trillón con la letra T. 1 trillón. Si tan solamente hubiera invertido el 1% de ese trillón, esto no hubiera pasado. Ahora, no me imagino qué pasaría si Perú pierde pues Tacna y Arequipa o qué sé yo. ¿Por qué no se invierte en las Fuerzas Armadas? Es una inversión. Las personas que se niegan a invertir en las Fuerzas Armadas peruanas tienen alarma, tienen guardaespaldas y viven en un vecindario hermoso. Pero al resto de los peruanos, bueno, vivan como puedan. ¿Por qué no hay esa cultura de cuidar lo que tienen ustedes? Cuestión de los que gobiernan el país, no de la población. La Ya, población, cuando hace usted una encuesta y le preguntan cuál es la institución que usted más confía, es la las Fuerza Armada Fuerzas Perú, Armadas, sí. tanto la necesita que hasta para seguridad ciudadana, que es un problema policial, quieren que salgan los soldados. El tema pasa de que hay una discriminación, como lo estamos viendo últimamente ahora con una propuesta que hay de tener más policía en función de los licenciados de la Fuerza Armada. Ya. Usted hace una encuesta y le pregunta a la gente si quiere que los soldados salgan a la calle, a patrullar las calles para resguardar la inseguridad, que es el problema nacional que tenemos, y todos te dicen sí. Resulta que esos chicos se licencian y ya no te sirven a discriminación. Entonces, yo creo que aquí, como le digo, se ve el país con un solo ojo, se ve con el ojo solamente, no del desarrollo de la economía, del negocio, del negocio. Mientras que me vaya bien a mí, no me cambie la regla de juego, déjamelas así. Pero cuando usted ve quiénes son los primeros en llegar, a los últimos en irse en una pandemia, en el fenómeno del niño, en un terremoto, son los de las Fuerzas Armadas, en particular los soldados del servicio militar. Sí. A esos, con esos tenemos que ser no solamente gratos. El Estado invierte 2 años en su formación y en su capacitación. 2 años. Y cuando se licencian, el Estado tiene que aprovecharlo. Y eso es lo que no está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay discriminación. Lo discriminas a los soldados como si fuera ¿qué cosa? Gente de segundo nivel. El soldado en 2 meses ha combatido a Sendero, el MRTA y ha estado en el CENEP y es el que ha derrotado militarmente a esas organizaciones subversivas. Yo los conozco de memoria. Jóvenes de 17, 19 años. No sabemos valorar lo que tenemos. Esos jóvenes son los hijos del pueblo. Y Sí. cuando se habla del pueblo, no se habla de sus principales hijos, que son ellos. Usted una vez dio una bonita disertación en el Congreso de la República y hablaba acerca de que Argentina vendió armas a Ecuador en la guerra del Cenepa. Pero algo que los peruanos se olvidan es de que el segundo país garante, Chile, también lo hizo. Argentina ya se ha disculpado con el Perú, Chile nunca. ¿Usted cree que en algún momento sea un gobierno maduro en Chile y decir, bueno, lo que hicimos en el pasado fue un error? ¿O cree que la idiosincrasia en Chile les dice que eso nunca va a pasar? Bueno, nunca lo van a hacer porque hasta ahora último compraron espías, uno de Sí, Marina y de la Fuerza Aérea durante la demanda ante la Haya. Y ellos sí, dijeron que no. O sea, que esos espías eran unos locos que le mandaban los envíos económicos por el banco y recibían el voucher, pero no, era un fantasma del otro lado. Nunca reconocieron los espías. Sí le pidieron disculpas a los argentinos por el espionaje. 4 países garantes nos traicionaron. sí. Argentina y Chile, como bien usted dice, en pleno conflicto, siendo país garante. Que fíjese el demérito mundial que tiene ser país garante y vender armas durante el conflicto. Y Brasil, los aeropuertos eran empleados para la recarga, para que lleguen de Chile a Argentina hacia Ecuador. Y Estados Unidos autorizó a Israel a que le venda motores para que pueda vender los aviones Cafira a Ecuador. Eso es lo que yo señalo. El Perú siempre tiene que saber que siempre ha peleado solo, contra todo y contra todos, solo, por historia, solos. Del 1879, los 20 años de subversión, el 95, el COVID, solos. O sea, el Perú lo que tiene que decir es, yo debo tener una capacidad de asumir todas mis amenazas, de enfrentar todo, solo. Recursos tenemos. Nos está fallando la gente que nos dirige, porque Sí. la parte, la juventud, los pobladores, todo. ¿Cómo cree usted que el Perú, a pesar de todos los problemas, todavía tiene una pequeña pero estable estabilidad económica, mínima?
pero todavía, por el esfuerzo de tanta gente. En el Perú hay más del 76% de informalidad. Esos son los que se rompen el alma de Sí. 5 de la mañana a 5 de la mañana al día siguiente. Saben que eso vive su gente, el trabajo de ellos. Si esa gente usted le da las facilidades para que se formalice, Perú cambia. ¿Por qué? Porque esa gente tiene que rendir más del esfuerzo que tiene, porque ese esfuerzo no le permite crecer más en su capacitación, en su rendimiento. En sus proyecciones, digamos, hasta el 2050, ¿usted cómo ve las relaciones entre Perú y Chile? ¿Esto va a ser siempre de desconfianza, entonces? ¿O algún día ambos países van a madurar y van a decir, bueno, tenemos que de alguna manera progresar juntos? ¿Usted no lo ve así? Yo lo veo así, yo diría, hay una integración económica, aunque somos economías de competencia, ¿no? Sí, sí. ¿Con quién compite el cobre peruano? ¿Con quién compiten los puertos? ¿Con quién compite la agricultura? O sea, tenemos que tener las cosas bien puestas. La integración política, la integración económica genera ¿qué? Más beneficios, pero no genera confianza. Como usted bien lo dijo, la presidenta Cristina Kirchner vino al Perú en una visita oficial y pidió Sí, disculpas. Pidió sí. disculpas. Los agregados militares, en todas las reuniones que yo iba, yo he tenido la oportunidad de visitar Argentina cuando era ministro de Defensa y me pidió disculpas. ¿Por qué? Por el apoyo que le dimos nosotros en la Malvinas. Fíjese la posición del Perú en la guerra de la Malvinas, fíjese la posición de otros países en la guerra de la Malvinas. Sí, Eso, ¿sabe quién reconoce eso? El pueblo argentino. Por eso siempre hay que diferenciar entre sí. los que gobiernan y el pueblo. Entonces, Bueno, madurez de un estadista. Si usted es presidente, es un estadista. Y si usted quiere tener relaciones sinceras, de respeto mutuo, con amplia solidaridad y cooperación, vamos. No le cuesta nada pedir disculpas. bien dicho, general. Fíjese en este trío: Colombia, Petro; Brasil, Lula; en el 25, Bolivia, Evo Morales y el Foro de Sao Paulo. Si Perú sería el Israel de América del Sur, ¿usted visiona a un Perú fuerte o un Perú débil ante esta amenaza? El Perú lo primero que necesita es tener unidad y paz al interior del país. Ya. En el Perú en este momento no tenemos unidad y no hay paz. El Perú, con unidad, es fuerte. El Perú, como le digo, tiene las ventajas que le da su geografía, su biodiversidad. El tener costa, sierra, selva y mar nos da una gran ventaja que podemos nosotros, con nuestras cosas, poder nosotros crecer internamente y poder tener exportaciones importantes. Pero necesitamos primero unirnos. Cuando el Perú esté bien unido y cada región sepa la riqueza que tiene, hemos hablado ahorita de Arequipa, podríamos hablar de Piura, la riqueza que tiene y la explota para beneficio propio, beneficio de todo el país, va a ver usted cómo nos comienzan a respetar. Con una Fuerza Armada que le dé las garantías a la integridad territorial y que le dé esa característica de soberanía que debemos tener. Soberanía en cuanto a todo nuestro manejo interno y no estar dependientes de nadie. La situación es difícil, por supuesto que es difícil. El Perú era el último bastión que no estaba en rojo. Bueno, con Sí. Castillo tuvimos blanco y rojo. Espera que el 2026 seamos blanco al igual que Uruguay y Paraguay. Mire, el Perú, todos saben de que ha tenido 29 guerras entre civiles y con sus países vecinos desde su independencia. Ha habido mucho tumulto, especialmente en el siglo XIX. Pero Brasil es el país que más le ha quitado territorio al Perú. Ahora último, declarando de que, bueno, no vamos a vender armamento a Perú. Como si eso realmente importara, pero vamos al hecho que ellos lo han dicho. ¿Cómo, cómo pararse ante una potencia como Brasil y decirle, tú me tienes que respetar? Fíjese, yo creo que Lula en esta segunda gestión está intentando recuperar el liderazgo que tuvo en su primera gestión. Recuerden que Lula era el papá de todos los presidentes de la primera gestión. Sí, sí. Lula llamaba y iban todos, era el papá. En esta segunda gestión le está costando. Y lamentable, como yo le decía, formamos parte de una América invertebrada donde hay una serie de organizaciones. Tiene usted Mercosur, UNASUR, la CAN y la OEA ha perdido vigencia, no sirve, la OEA no sirve para solucionar los problemas. Entonces tiene usted todas estas organizaciones que se superponen unas en otras,
pero cuando usted las analiza bien, en vez de generar unidad, lo único que ve usted son los intereses de los estados y la personalidad de los presidentes. Si los presidentes son de derecha, cuando hubo derecha hicieron Forsur. Izquierda, UNASUR. Entonces, en vez de lograr nosotros, porque tenemos igualdad de historia, de costumbres, hasta de idioma, en vez de buscar la integración regional como la Unión Europea, estamos nosotros todavía en esa cuestión de cómo le saco provecho yo a la situación para yo solo beneficiarme. Lo vimos en el COVID, lo vemos con las migraciones, lo vemos con el narcotráfico. El narcotráfico, fíjese Ecuador. Ecuador era un país que no tenía, cuando estaba el presidente Correa, decía, nosotros no tenemos narcotráfico, no tenemos ni una hoja de coca, además, fíjese cómo están ahora. Sí. Entonces, si usted ve que ni en eso tenemos una integración regional, como el narcotráfico no es un problema transnacional, migraciones provenientes hoy en día de Venezuela no es un problema transnacional. Entonces, ¿para qué tenemos tantas organizaciones que ven el desarrollo, la integración, si estos problemas que nos involucran a todos, no tenemos ese liderazgo, esa capacidad? Por ahí empecemos por las cosas que ayudan, pero prevalecen los intereses de los estados y eso le hace daño a América del Sur. Sí. Hay en el Perú un exministro de Defensa Civil, su nombre es Rafael Rey. Permítame mencionarlo porque él quiere que las Fuerzas Armadas prácticamente sean defensa civil. Su ejemplo es de que él dice, o su argumento, de que Alemania y Francia por cientos de años se han sacado las tripas, dice él, y Perú y Chile necesitan ser como Alemania y Francia y, bueno, ya no comprar armamentos. El argumento de algunos peruanos es, bueno, que Chile sea Alemania y Perú sea Francia, fabriquemos aviones, tanques y submarinos, porque ellos no lo han dejado de hacer, son una potencia en el mundo en cuanto a armamento. Esa visión se pierde y no digamos de que Rafael Rey sea caviar. Algunas personas dicen que es de derecha, en fin. Entonces, este pensamiento entre varios sectores de la población, sean derecha, izquierda, lo que ustedes dicen, es no hay que comprar armamento a las Fuerzas Armadas. ¿De dónde viene esto? ¿Esto de después de los 70s? ¿Después de Fujimori? ¿De cuándo viene la idea de que comprar armamento a las Fuerzas Armadas y equiparlas es casi un pecado? Yo lo señalé hace poco que conversaba con usted, la última vez que hemos tenido nosotros una adquisición importante que nos dio una capacidad militar, la más importante que hemos tenido fue en los años 74, 78. Sí. A partir de ahí vino el conflicto del CENEPA 95 y tuvimos que, si no hubiera sido porque el Teatro de Operaciones tipo Selva, donde lo que prima es la experiencia y la calidad de los combatientes, hubiéramos tenido problemas seguramente. Yo creo que no podemos comparar pues, la Unión Europea que tiene la OTAN, donde cada país tiene una responsabilidad militar, donde inclusive el presidente cuando estaba Donald Trump decía que cada uno tenía que poner 2 puntos del PBI, ¿no? No podemos compararlo con América. Como le decía, tenemos una América invertebrada donde lo que prima son los intereses de los estados. No podemos darnos ese lujo porque nos pondríamos en una situación de vulnerabilidad. Hace unos días en Corea del Sur, bueno, ahora la compra de armamentos no es secreto. Usted lo viene sosteniendo esto desde hace muchísimos años. Hay un video que usted declaró en RPP que es una tontería las compras de secreto militar. En fin, en Corea del Sur hubo una publicación de que para los blindados del Perú, el 8x8, para el ejército peruano, ellos han quedado fuera de carrera y los finalistas son Serbia y Turquía. Y el argumento que dan los coreanos es que los peruanos dicen de que el blindado K-808 tiene componentes norteamericanos, por eso nos dijeron hasta pronto. ¿Usted tiene una opinión acerca de esta futura compra de los blindados que son 30 al principio y puede hacer que lleguen hasta 99? ¿O qué opina al respecto? Para la adquisición de armamento hay que tener bastante cuidado. No podemos depender de un solo proveedor, uno. Cuando se trata de un fabricante que depende de otro país, también hay problemas. Y tenemos que ver si obedece o no a nuestra geografía. Por eso es que, por ejemplo, algunos señalan, ¿no? Los helicópteros rusos que tenemos nosotros, los Mi-17, Mi-8,
justo es lo que mejor necesitamos a nuestro país, que tiene cordillera y selva, Sí. porque puede subir las alturas. Entonces, hay unas características geográficas que nos impone el tipo de sistema de armas que debemos tener. La procedencia hay que mirarla bien. Por eso hay que tener bastante cuidado para cuando se va a adquirir armas, porque no puede adquirirse algo que no va a obedecer a nuestra realidad. Que hayan descartado o no hayan descartado, eso no tengo conocimiento. Parecería que el ejército peruano podría tomar decisiones como Serbia y Turquía, de que a 3, 4 años las reparaciones que necesitarían estos vehículos, el mantenimiento, sería un poco difícil. Recuerde usted que Ucrania vendió al Perú un Antonov que era prototipo, una farsa que hizo Vizcarra en su gobierno. Ellos La policía. no tenían los componentes para fabricar el avión. Entonces, ¿qué opinión tiene usted de las compras militares que se hacen en el Perú, que muchas veces empiezan bien y terminan mal? Hay una unidad de compras que se ha hecho hace unos 10 años en el Ministerio de Defensa. Fíjese, cuando yo estaba en Ministro de Defensa del 2005, se estableció el Fondo de Defensa Nacional y de Seguridad Ciudadana con la regalía de de camiseta. Sí. Este fondo lo que le permite a las Fuerzas Armadas es tener una base económica que te permita planear tus adquisiciones a mediano y largo plazo. En las Fuerzas Armadas se hace el planeamiento estratégico operativo, que lo hace el Comando Conjunto, y el administrativo, que lo hacen los institutos. Es decir, quien tiene la responsabilidad de determinar qué tipo de sistema de armas necesitamos es el Comando Conjunto. Y ese lo hace en función del trabajo que hace con los institutos. Es decir, no podemos nosotros decirle que se hace una compra innecesaria, como ha habido en otras oportunidades, porque el Comando Conjunto tiene esa grave responsabilidad. Es esta unidad de compras la que la tiene que materializar. Eso se ha hecho, uno, por obedecer a las necesidades que tenemos, dos, la transparencia y evitar la corrupción. Los recursos no son importantes, lo que tenemos nosotros como Fondo de Defensa no han querido incrementarlo. Como le digo, seguimos mirando el país con un solo ojo. Y yo creo que las compras que se hagan, las últimas se hicieron bien porque fueron multipropósito. Hemos comprado 4 fragatas tipo Lupo, hemos comprado aviones, hemos comprado helicópteros, un buque logístico. Son las últimas adquisiciones que se han hecho en base a este fondo, que le ha permitido al Perú no solamente tener una fuerza que te pueda ayudar en el frente externo, sino más bien es todo el sistema que ha permitido al Perú dar el apoyo en el fenómeno del Niño, en el terremoto y en todo, porque la versatilidad y la presencia que tiene la Fuerza Armada en todo el territorio lo constituye como el principal soporte logístico del Perú. Si usted tiene una organización como la Fuerza Armada, que tiene gente calificada, que tiene presencia en todo el territorio, que tiene planeamiento, de capacidad de reacción rápida, lo único que usted inteligentemente tiene que hacer, ¿qué sistemas necesita de transporte y logístico necesita para yo tenerlo cuando lo necesite? Ni eso tenemos idea. El almirante Montoya nos dijo que él se opone a la agencia de compras que existe en las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinión le merece usted esta agencia de compras? La agencia de compra es importante para poder centralizar todas las adquisiciones. Lo único que tiene que estar integrada por personal militar. Los civiles tienen otro ritmo. Si usted le dice que necesitas una compra de urgencia y esa agencia de compra trabaja al ritmo civil, cuando llega lo que necesita ya es tarde. El enemigo te ganó. Eso es lo que hay que cambiar. ¿Quién lo integra? ¿Por qué? Porque cuando lo integran los integrantes de las Fuerzas Armadas, y usted le dice urgencia y ellos conocen las operaciones que estás haciendo, la urgencia se convierte en urgencia, no en rutina. Ese es el error que tiene hoy la agencia de compra cuando quiere poner un civil. Es un economista que cuando usted le dice urgencia, necesito, hace la licitación y se demora, no, esa urgencia. Pero no significa de que usted lo haga tan rápido como para entrar en corrupción. Que entre en corrupción, bájale la mano, va a ver usted cómo ya no hay corrupción. Lo que pasa es que cuando no le baja usted la mano, sí, no pasa nada. El Perú hasta ahora es un país donde no pasa nada. Felizmente tenemos una Fiscalía de la Nación que está funcionando. Ojalá que lo que funciona bien en la Fiscalía tenga éxito en el Poder Judicial, porque hasta ahora no tenemos ninguna sanción por corrupción. Es que las compras son engorrosas. Ya van 10 años que el Perú viene buscando, probando, visitando países para blindados. Bueno,
10 años y es suficiente, ¿no le parece? Lo que pasa es que ahora se va a alargar más, porque con este tema de la guerra de Ucrania con Rusia, nadie te va a vender, ¿no? Salvo que cuando termine la guerra no se sabe cuándo te comiencen a vender lo que ya experimentaron, ¿no? Porque usted Sí. sabe que aprovechan los países grandes para experimentar nuevas armas. Por eso los drones de Irán se han convertido pues en la estrella de esta guerra y todo el mundo lo quiere comprar, ¿no? Entonces, para que vea usted que es difícil, no es fácil. Lo que sucede también es que es una compra que usted la tiene que hacer con anticipación, porque no está pues en una vitrina donde dice quiero 100 tanques y te lo dan al día siguiente, ¿no? Entonces, sí, pues, pero tiene que haber, como le digo, tiene que haber una dirección que es el comando conjunto que obedezca a un planeamiento estratégico operativo, que es lo que te dice qué necesidades tenemos nosotros en las Fuerzas Armadas hoy en día. Bueno, los coreanos no solamente quieren vender armamento al Perú, ellos le están diciendo, te enseñamos cómo lo hacemos. Hubo un prototipo de acuerdo, un acuerdo con la Fuerza Aérea en la fabricación de unos aviones. Sí, No ha sido pero muy exitoso, no ha sido muy exitoso. la culpa no es de Corea. La culpa es del gobierno de Humala, que sabiendo que hay un embargo en cuanto a los componentes norteamericanos, ellos saben, le dicen, tú usas mis componentes, no vas a poder usarlo. Oh, no importa, vamos a hacerlo. Cateriano fue ministro de Defensa y bueno, es la peor para nosotros. Seguimos cerca las Fuerzas Armadas peruanas desde hace mucho tiempo. La peor compra en la historia de las Fuerzas Armadas son esos aviones que en la actualidad no sirven para nada. Ahora con este permiso que vamos a hablar con usted acerca de la interdicción no letal y etcétera, esos aviones solamente sirven para volar, pero la culpa no es de los coreanos. Hey, tenemos esto, ¿qué les parece? ¿Por qué tomó las Fuerzas Armadas esta decisión de que hay que hacerlo sabiendo que no van a utilizar los componentes norteamericanos entonces? Fíjense, cuando hablamos de soberanía y queremos de que, por ejemplo, acá en el Perú en el 2015 se dio una ley de interdicción aérea y los americanos del problema que tuvimos con una avioneta que no se sabe quién incumplió o quién no incumplió en el 2001, Estados Unidos dejó de apoyarnos en el control del espacio aéreo. Una potencia mundial que sabe que el narcotráfico es un problema mundial, deja el espacio aéreo en el Perú libre. Porque no quiere, no quiere. Castellano no quiere. Entonces, ahora sale de que ha habido un acuerdo de una interdicción no letal. No letal es una mentira, pues. Porque la interdicción tiene que ser letal, pues. Porque si es una avioneta que está con droga, ¿qué cosa le va a decir usted? ¿Baja? No, la bajas. La bajas, pues no es que bajes. Abajo, cuando ya está abajo, la inmoviliza, pero arriba la tienes que bajar. Bueno, Estados Unidos no quiere, pues. Estados Unidos, ¿qué cosa te dice? Correcto. Yo estoy en contra de la interdicción aérea letal, o sea, no puedes derribar avionetas. Si tú dices que sí, ¿qué hace Estados Unidos? No te vende repuesto. Sí, es cierto. No te vende repuesto. ¿Y qué haces tú con el avión sin repuesto? Lo tienes en tierra. Entonces, lo que no se entiende es lo que usted me señala. ¿Por qué se quejan ellos de una inversión de otro país? Ellos no apoyan. ¿Por qué no apoya Estados Unidos la interdicción aérea en el Perú? Si lo hace con Colombia. Bueno, No el le almirante, interesa el espacio. O sea, que ellos tienen una visión de la amenaza. El narcotráfico es una amenaza mundial. bueno, El narcotráfico pues, no habla de límite. No es de Colombia, no es de Perú, acá sí entra. No, el narcotráfico no tiene límite. Si usted deja el espacio aéreo del Perú libre, ¿qué cosa está diciendo? No me importa. Esa es la política de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. No me importa. Ya pues, no le importa, pues. Ya tenemos que tomar otras medidas. hemos conversado con militares norteamericanos acerca de esto. En el 2008 hubo un especial de la cadena de televisión ABC en los Estados Unidos, donde un representante del Parlamento republicano sacó el video que podemos verlo todos ahora acerca del accidente que hubo de esta familia tristemente en el 2001. Esto es lo que hizo el gobierno norteamericano y los peruanos no saben, es de que tuvieron que compensar con $8 millones porque estuvieron involucrados componentes americanos y miembros de la CIA en esta tragedia. El argumento de ellos es este: si en algún momento en el futuro matan a un ciudadano norteamericano, el gobierno norteamericano lo meten a la corte y van a tener que pagar millones de dólares. ¿Usted qué respondería a eso?
Fíjese, en el año 2001 el Perú asumió todas sus responsabilidades. Todas las responsabilidades, todo lo que le señaló Estados Unidos, una parte de Estados Unidos, todo se cumplió. Hay un accidente de este tipo y se cumple, se cumple. Fíjese, han pasado 20 años. Han pasado 20 años. Entonces, ¿qué corte lo va a denunciar a Estados Unidos? ¿Sí o no está dentro de ninguna corte internacional? No, en el 2008, el gobierno de los Estados Unidos pagó al piloto que sobrevivió y compensó a la familia de estos misioneros con 8 Ya. millones de dólares. Entonces, ellos dicen, si un tal John Smith es asesinado con material norteamericano en la jungla peruana, vamos a tener que compensar a su familia. Esa es la idea que ellos tienen o el argumento. A veces tonto, pero ese es el argumento que ellos tienen. ¿Y qué hacemos con la lucha contra el narcotráfico? Bueno, O sea, a ver, yo le pregunto, ¿cuántos errores han tenido ellos? I'm sorry. muchos. En Irak y en Afganistán ha salido ahí cuando lanzan un misil y se equivocan y le dan a una ambulancia y no le dan a un carro portatropa. I'm sorry. Se retiran de Estados Unidos, se retiran de Irak, se retiran de Afganistán. Y ya no volvemos. Ah, no, porque si matamos a alguien vamos a tener problemas porque es un componente americano. Yo creo que es una disculpa que no va en razón de la amenaza que significa el narcotráfico en el mundo y en su país. Si no hubiera consumo, no tendríamos problemas. Es Pero cierto. cuando usted tiene un incremento de millones de consumidores dispuestos a pagar una canallada de plata para fumarse un troncho, porque si no hubiera esa gran cantidad de gente que paga lo que quiere por un troncho, fíjese todos los problemas sociales, de violencia, de dignidad que estamos gestionando. Porque ¿qué haría el Perú, Colombia, que fabrican cocaína si no hubieran fumadores? Se pierde. Pues. Usted tiene Entonces, razón. Usted entonces, tiene razón. tenemos que ver de los dos lados, de la oferta y de la demanda. Hagamos un trabajo de que se disminuya el consumo de drogas, va a ver usted cómo el negocio baja. Pero si hay un gran consumidor. Ahora, ¿por qué vale tanto la cocaína en Europa y en Estados Unidos? Porque hay gente dispuesta a pagar. Pues. Contra más fina pago más, ¿o no? Bueno, los Estados Unidos difícilmente toman responsabilidad. La secretaria de Estado norteamericano, Madeleine Albright, en el tiempo de George Bush, cuando se fueron a la guerra con Irak, públicamente dijeron de que habían matado 500,000 por el embargo de niños en Irak. Y ella dijo, bueno, vale la pena porque vamos a capturar las armas de destrucción masiva que tiene Irak, y todo fue una mentira. Ahora, Diciendo eso, el almirante Cueto el día de ayer, tuvimos el honor de entrevistarlo, dijo, entonces pues compren en otro sitio. ¿Cuál es el problema? Vamos a Israel, vamos a China. ¿Cuál es el problema del gobierno peruano que le tienen que decir, ofendiendo su dignidad, de que ustedes son serenazgo y nosotros vamos a controlar los radares y el cielo aéreo peruano no les pertenece a ustedes? ¿Cuál es el problema? el problema es que tiene que haber, no hay política de defensa. No hay. Usted me dice que no, el Perú, una de sus grandes vulnerabilidades es que no tiene política de Estado. Todos son parches, todos son inspiraciones del gobierno que entra. Una medida por acá, otra medida por acá, pero que usted me diga de que hay una política de Estado, toda esa política de Estado que duran 5, 10, 15 años, el gobierno nuevo que entra continúa. No, acá tenemos nosotros cada 5 años bailar al ritmo que nos tocan y empezar de cero. Y el anterior hizo algo bueno, o le cambias de nombre o lo dejas para que no digan que el anterior era eficiente. Esa es una vulnerabilidad de la política peruana. Por eso estamos así. Por eso estamos así. Nosotros no estamos así por ser pobres. Somos un país rico, Sí. inmensamente rico. Somos una nación que tiene una gran riqueza por su historia y su cultura, y somos un país rico por su geografía y su biodiversidad. Eso lo deben conocer los chicos del colegio. Somos un país rico que tiene todo de todo. Uno, no lo conocemos, y dos, no lo sabemos explotar. Bueno, Entonces, ojo que el ministro de Defensa actual es un ex general del ejército peruano. Y mínimo tenemos 12,000 visitas ya
cuando el ministro de Defensa declaró diciendo de que, bueno, es interdicción no letal, el 90% de esos 12,000 sienten vergüenza por ese ministro. No es nada personal, es temas de Estado. Tristemente, él es un ex general del ejército peruano. Un tal vez civil lo podría hacer mejor. Hay diferencias entre el ejército peruano cuando llegan a ser generales en cuanto a la visión en temas de defensa para con el Perú. Hay unos que dicen, bueno, Rusia, otros que dicen, bueno, Estados Unidos. ¿O quiénes son los que dicen, bueno, Perú primero? Fíjese, cuando usted ocupa un cargo de ministro de Defensa y es de procedencia militar, tiene doble responsabilidad. Se supone que es Sí. un tipo que conoce, se supone que es un tipo que respeta las instituciones. Hemos tenido baches, pero hemos tenido muchas aves de paso. Entonces, cuando usted tiene aves de paso, lo único que hacen es cómo quedarme en el cargo. Dejar hacer, dejar pasar. El Perú lo que necesita, como le digo, es cómo aseguras la integridad territorial de tus 5 fronteras terrestres, cómo ejerces dominio marítimo y cómo haces control y explotación del espacio aéreo. Esas son las 3 funciones fundamentales de los institutos de las Fuerzas Armadas. Si no tienen capacidad para cumplir esas misiones constitucionales, hay un serio problema en el país. Entonces, como le digo, el país hay que mirarlo con los 2 ojos. Como usted bien dijo, invertir en defensa nacional no es un gasto, es un Bueno, seguro de vida, es un seguro de vida. Pregúntele a Ucrania. sí. ¿Ucrania de qué vive ahora? Del apoyo que le están dando los países de la OTAN, de Occidente, de eso vive. ¿Por qué? Porque no tenía eso, que Ucrania ha sido una potencia militar también. Entonces, el Perú tiene que sacar ejemplos. Los ejemplos están ahorita, no están en la historia. Hoy no estamos revisando un libro de historia, estamos revisando lo que está sucediendo hoy día en el Sí. mundo. Va a haber una guerra. ¿Quién dice? A mí me preguntaba varias veces y yo le decía, ¿qué bolita de cristal tienes tú para no decirme que va a haber un conflicto armado entre países? No, nunca. ¿Y Rusia con Ucrania? Nunca. Y ahí está. Esto termina rápido. Vamos por el segundo año. Sí. Bueno, es una guerra de atrición, le dicen los rusos que se van a tomar su tiempo y van a destruir Ucrania. El problema es de ellos. ¿Qué le parece esta inversión? En mayo de este año, en un website que se paga $1,500, no lo recomiendo a los peruanos que gasten, dan reportes acerca del futuro de las Fuerzas Armadas y esto es lo que afirmaron en mayo de este año. El Perú está negociando aviones de combate con Francia que se llaman Rafale. Al mes siguiente, César Hildebrand, en su revista, él dijo de que cómo es posible que son 12 aviones que van a negociar. Después salió en Chimbote, China Polo, después un puneño en su programa diario y están hablando de los aviones Rafael. Nosotros le podemos decir de que sí, el Perú está negociando eso, pero falta que salgan aquellos que se van a oponer. Usted conoce a los norteamericanos, no se puede. A los rusos desde el 2015 no se puede. ¿Usted estaría de acuerdo en esta eventual inversión para las Fuerzas Armadas? ¿Qué piensa de estos vectores, los aviones Rafael? Fíjese, los que mejor pueden recomendar son la Fuerza Aérea. Sí, No, pero ¿usted qué piensa? ¿Tiene una opinión al respecto? no, porque tendría que conversar con lo de la Fuerza Aérea para determinar. Porque yo tuve la oportunidad cuando era ministro de Defensa de irme a La Joya y volé en un Mirage, pero esos aviones de Intuyo que tienen piloto y copiloto. Oh, Fenómeno. ya. ¿Qué tal? Fenómeno. Fenómeno. Volar en un Mirage, para mí, no soy de la Fuerza Aérea, un gran avión de combate. Entonces, yo le diría a lo de la Fuerza Aérea cuáles son los aviones que necesitamos nosotros, además de los Mirage. El argumento de los peruanos comunes y corrientes es de que ellos buscan una independencia y autonomía en sus decisiones. Sabemos de que si vamos a comprar, dicen los peruanos, F-16 y pocos conocen, bueno, existen bloques. Estos últimos son 70. Si vamos a comprar, al igual que los colombianos, puede ser que lo compren, puede ser que no. Entonces, tendríamos autonomía y el peruano es humilde, es un amor cuando uno lo visita, al turista lo trata como un rey, pero tiene este orgullo de ser peruano porque son una mezcla de 2 imperios. A ellos no les gusta que le digan lo que usted tiene que hacer. Por consiguiente, los franceses se lo ofrecen.
¿Cuál es el problema? Salga el ministro, bueno, vamos a comprar. ¿Por qué? Porque Chichi Valenzuela va a decir que no, Hildebrand va a pegar el grito en el cielo, a Milagros Ley va a decir qué barbaridad, tenemos pobreza. ¿Cuál es el miedo, general Quiabra? Yo creo que no es miedo, sino es desconocimiento de la necesidad. Cada institución tiene una responsabilidad. Y si usted tiene una misión constitucional y no tiene la capacidad para cumplirla, el tema pasa que cuando se presenta, y es tarde. Y es tarde. Y como le digo, la defensa nacional no se improvisa, porque usted tiene que adquirir, tiene que entrenar, tiene que prepararse. O sea, no es cuestión de que yo me compro el día anterior. No es cuestión de que recién se abre el conflicto o el problema. No es cuestión que nunca va a haber. Rusia y Ucrania han demostrado eso de que dicen nunca más, ya no puedes hablar nunca más, pues. Y está metido toda Europa, y Europa está sufriendo. El italiano decía, es una guerra por el hambre, no hay pan, es una guerra del gas. Ahí recién se dan cuenta de que debieron haber evitado la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces recién ahora se dan cuenta, ¿qué hacemos con el gas? No podemos depender de Rusia, ¿qué hacemos con el pan y el trigo? ¿Y el Perú cómo está? El Perú no pudo comprar ni fertilizantes. ¿Sabes qué? Y Ucrania está lejos. Es como cuando el COVID, ¿no? Decían, no, está en China, no llega. No es que son 13 horas hasta Los Ángeles y 5 horas hasta el Perú, no llega el mosquito. Llegó el bicho, nos hizo leña. Entonces, no miramos el futuro, miramos el presente. Ese es el problema. Miremos el futuro. Sí. Démosle capacidad a cada una de las instituciones para que cumplan con su función, con su tarea para la cual existen. En la historia peruana hay dos presidentes que me ha hecho recordar. Uno es el presidente Balta, después del combate de 2 de mayo, dijo, ya estamos bien, somos independientes. ¿Y qué hizo con los cañones? Los desapareció. Después, tristemente, Alan García dijo, bueno, no vamos a comprar 26 aviones Mirage, vamos a comprar 12, pero lo hizo sin armamentos y en el 95 llegó el conflicto de Cenepa. Entonces, parece que el peruano no aprende de que deben de salvaguardar el lindo territorio que tienen. El Perú es hermoso. Lo mejor que uno puede hacer, entonces, hay que prepararnos hay que esperar lo mejor y prepararnos para lo peor. ¿No piensa así usted? Claro, el Perú es un país que no tiene cultura de prevención, no tiene conciencia de prevención, Sí. no tiene cultura de planeamiento. Usted pregunta por objetivos, metas, plazos. El Perú vive al azar, a la buena suerte, a que Dios es peruano. El Perú es así. Si el Perú tuviera planeamiento, estaríamos en otra situación. Pero vivimos así al azar. Si te sale bien, te sale bien. Si no te sale bien, no importa. La buena suerte, piña, ¿no? A ti te tocó un buen momento. A mí me tocó el momento que el cobre estaba carísimo. A mí me tocó el cobre que está bajo. Esas son las disculpas. Por eso no crecemos, por eso sí crecemos. Si el Perú tuviera una estructura institucional, tuviera infraestructura, tuviera integración territorial, independiente de los precios, estaríamos nosotros manteniendo una línea de vida tranquila. Sabemos que esto En algún momento vamos a empezar. En algún momento vamos a empezar. en el 2026, ojalá, general. Ojalá. Sabemos de que esto no es personal, pero queremos que usted califique al ministro de Defensa actual. Usted pidió, inclusive cuando murieron tristemente soldados en Puno, que se vaya a su casa y bueno, se quedó. ¿Cómo califica al actual ministro de Defensa su función pública? Tal vez como persona ha de ser muy buena gente y nos gustaría comer un ceviche con él, pero esto es temas de Estado. ¿Qué le parece su función como ministro de Estado al ministro Chávez, pues, Cresta? Fíjese, basta un gesto. Un ministro que es de procedencia militar y fallecen 6 soldados en Ilave, ese ministro al día siguiente está en Ilave. Y ese ministro da a conocer qué sucedió. No fue. Recién fue cuando se le citó al Congreso, recién fue a dar explicaciones, porque ni siquiera ha ido a Puno. No ha ido a Puno. Sí. A mí me fallecen 6 soldados, yo al día siguiente estoy ahí a ver qué pasó con los soldados y digo, ¿qué cosa pasó con los soldados? Silencio notable, no solamente de él, del primer ministro y la ministra y la presidente, pero un ministro de defensa de procedencia militar que pierda 6 soldados y te quede callado, no puede ser ministro. Eso fue lo que yo le dije, independiente de otras cosas. Ese gesto para mí no va para un ministro. Perfecto. Mire, usted ha anunciado en el programa de Milagros Leiva de que usted quiere ser presidente del Perú.
Este video le aseguro que lo van a ver miles de peruanos. ¿Podría usted dirigirse a ellos y decirle por qué tendrían ellos que votar por usted en una eventual elección en el 2026? ¿Usted qué ofrece que los últimos 5 o 6 presidentes han ofrecido, no lo han hecho o no lo han ofrecido? ¿Cuál es la diferencia en Roberto Quiabra con el resto de las personas? En primer lugar, yo quiero decir que yo no tengo nada más que demostrar en mi vida. No. Ya demostré. Bien. Otros que me dicen, ¿sabes en lo que te estás metiendo? Mira cómo están terminando todos los presidentes. Ojo. Entonces me dicen, bien. Tercero, lo más fácil es ponerse en balcón y que usted en el 2026 o 2027 me entreviste y yo soy un crítico. No. Si yo considero que soy parte de la solución, conozco mi país, sé lo que hay que hacer, estoy formando el equipo para hacerlo, y yo no tengo más que la única ambición es ver crecer a mi país. Yo no necesito nada más en mi vida. Es difícil, pero hay que hacerlo. ¿Asumimos ese riesgo? Asumimos ese riesgo. ¿Qué ofrecemos? Menos verso, más acción. Lo que nosotros decimos es que los ciudadanos quieren sentir la presencia del Estado, y el Estado tenemos que reconstruirlo de la base hacia arriba, por distritos, medible. Educación, salud y alimentación es algo que por distrito lo tienes que evaluar. Ningún chico, ningún joven, ninguno que vive ahí le debe faltar alimentación, educación completa, escolar, tener un oficio, una profesión, y salud. La famosa atención primaria de la salud y un control médico anual. Si usted, el capital humano que está entre los 6, 0 y 3 años, ese chico no tiene anemia, no tiene nutrición y tiene afecto, ese de grande va a amar a sus padres, va a querer a sus profesores y va a respetar a su bandera. Va a ver usted que no va a ser delincuente. Eso es lo que hay que ver, cómo integras al país físicamente. La pandemia nos demostró de que tenemos desigualdad por falta de conexión digital. Muchos de nuestros chicos durante 2 años no tuvieron educación porque no tenían internet. Sí. Todas esas cosas que las conocemos, ¿qué necesitas? Organización. ¿El problema es el Estado? Solucionemos el Estado. Tenemos alta burocracia, baja eficiencia, gran corrupción. Bájale la burocracia, súbele la eficiencia y cero corrupción. Con todos los recursos naturales, estratégicos que tiene el Perú, sobrado podemos solucionar todos nuestros problemas, nuestras necesidades básicas. ¿Por qué no lo podemos hacer? Baja calidad de gestión, gran corrupción. Baja la corrupción, calidad de gestión. Nosotros estamos convencidos de que lo podemos hacer. ¿Es un riesgo, es un desafío? Sí. ¿Qué necesitamos? Juntarnos todos. Por eso mi partido se llama Unidad y Paz. Okay. Sin unidad no logramos nada, y sin paz tampoco. El tema de la seguridad ciudadana, ese es su problema mío. Yo sabré cómo lo soluciono, no se preocupen. Yo ya la tengo. Confianza. Este es un tema de confianza. Lamentablemente hoy día no sabemos en quién confiar. Todo el mundo nos vende muchas cosas bonitas. Yo no hablo mucho. Yo soy más de acción. Y durante mi vida he estado en sitios difíciles. A mí siempre me ha tocado la difícil. Me tocó la difícil durante la subversión y me tocó la difícil en el CENEPA. Me tocó difícil. Fue mi ventaja, un buen Estado Mayor y grandes soldados. Entonces, si lo pasas a la parte política, un buen gabinete y toda la población que esté contigo. La involucras. Entonces, cuando la población dice, siento la presencia del Estado, mis hijos estudian en un colegio decente, tenemos nosotros apoyo social en cuanto a nuestra salud y por lo menos nos alimentamos, ya sea porque tengo trabajo, por un programa social o por un programa alimentario complementario, pero por lo menos nos alimentamos. Lo básico, por ahí empezamos y comenzamos a integrar territorialmente nuestro país. Entonces esos pueblos aislados se comienzan a acercar y se comienzan a sentir peruanos también. Una cosa, mucho por hacer, mucho por hacer. Hay que priorizar. Menos verso, más acción. El resto que hable bonito, que la derecha, que la izquierda, que los republicanos, que usted dígale al ciudadano si quiere escuchar eso, ideología, no, el ciudadano quiere decir, dame trabajo, quiero comer, quiero dar la educación y salud a mis hijos, no me des más, quiero vivir
en tranquilidad. No quiero estar en la puerta de mi casa y que me asalten. No quiero salir a comer con mis hijos y que me asalten. Eso. Porque sin seguridad, el resto no vale. Vamos, yo tengo armadita mis cosas. Cuando me toque, me va a tocar. Si confían en mí, yo no voy a defraudar. Estoy muy grande y tengo mucho que perder. Nos imaginamos que la compañera de su vida de 51 años está con usted en este nuevo proyecto. ¿Fue difícil convencerla a ella y decir, vamos a esta aventura? Hay fases. En la primera que ella no quería que yo participe. Ni siquiera para ser congresista. Y en la segunda que ella me dice, tienes que intervenir. Y eso es lo que me da fuerza. Porque si ya los tuyos te dicen, esposo, hermano, vamos. Porque si no tienes el apoyo familiar, pero la primera era, no te metas. Pero cuando ve la situación como estamos después de Castillo, ya, vamos, tiene que hacerla. Por eso le digo, además que la organización que yo estoy formando, ya les he dicho, no soy eterno ni único. Yo soy partidario de juntar a los jóvenes, esa dinámica de los jóvenes con la experiencia de los viejos. Cuídese mucho en elegir a personas idóneas para la primera y segunda vicepresidencia, porque por ahí lo van a agarrar. Nosotros sabemos que están con los largavistas apuntando y la lupa. Si nosotros vamos a cometer los mismos errores que nosotros criticamos, empezamos. Ok, usted es presidente en el 2026. ¿Qué haría usted para modernizar las Fuerzas Armadas peruanas? La tiene que modernizar. Por principio, en el presupuesto, parece de cada sol 90 centavos se va solamente a sueldos. ¿Qué haría usted para modernizar? El tema no es el presupuesto, porque el presupuesto, como usted bien dice, se va en gastos corrientes y en funcionamiento de los institutos. El tema es el Fondo de Defensa. Ok. El tema es la cooperación con otros países. El tema es mejorar la industria de defensa de nuestro país. Últimamente yo he dado una ley que estoy favoreciendo a la fábrica de municiones del ejército, que ya va a cambiar de nombre porque ya tiene mayor capacidad, tiene una capacidad instalada que no podía hacer. Tenemos el CIMA y tenemos el CEMAN. Fortalecer la industria de defensa nacional. Vamos, por ahí empecemos. Y después, ¿qué convenios podemos hacer con otros países para, en función, como le digo, de nuestras necesidades de defensa, nuestra geografía, podernos equiparnos adecuadamente para lograr tener capacidad de disuasión? Que lo tenemos que hacer en el tiempo. Es muy difícil que yo le diga, en un año ya tenemos una capacidad, pero por lo menos tenemos que comenzar lo que yo inicié en el 2005. Conmigo se dio el Fondo de Defensa. Cuando yo era ministro de Defensa, sí, se dio el Fondo de Defensa. Que los políticos del Congreso se oponían, porque no puede ser posible que tenga un fondo. Conmigo se dio el voto los militares, que dijeron, se opusieron los políticos, que se van a politizar los cuarteles. Han pasado más de 20 años, no se ha politizado ningún cuartel. O sea, tengo dos cosas que dice a favor. Y conmigo se subió la propina y el rancho de los soldados. Los soldados durante los 20 años de subversión ganaban 47 soles, fíjense, con la devaluación, y 2 soles 90 para desayuno, almuerzo y comida. Wow. Entre ellos, se elevó a 110 soles y el rancho a 6.90. Entonces, se hizo primero la base, los soldados, y después el fondo para poder tener adquisiciones. Como le digo, al lupo, los aviones, las fragatas, los helicópteros, se ha podido comprar gracias a este fondo. Cosas hemos hecho, si no estaría calladito. Bajo su gobierno, usted estaría en la posición de decir, si algún país me vende armamentos y me pone condiciones, no se lo voy a comprar. ¿Usted podría decir eso? Claro, porque si vamos a ser dependientes, como le digo, y vamos a comprar cosas que no necesitamos, lo primero que partir es comprar cosas que necesitas. Sí, sí. No compremos cosas que no necesitas. Entonces, para eso tiene usted un comando conjunto, porque el comando conjunto es una maquinita en el sentido siguiente, igual que los institutos. Hay política institucional y hay política de comando. Cambie usted al jefe del comando conjunto, igualito, continúa, porque hay un Estado mayor, hay un planeamiento de largo plazo. Esa es la gran ventaja de las Fuerzas Armadas. Si todos los ministerios tuvieran un trabajo similar, como lo tiene, por ejemplo, el Banco Central de Reservas y un poco el Ministerio de Economía, todos los ministerios estarían en otro nivel. Transparencia Internacional, en su reporte de América Latina y el mundo acerca del Poder Judicial y en qué posiciones de corrupción se encuentra, ubica al Perú entre el Poder Judicial, entre los más corruptos de América Latina y del mundo. El Perú le gana, y se lo leo,
Le gana solamente a Venezuela, a Haití, a México, a Honduras y Bolivia. Los tres primeros son Canadá número 1, Uruguay número 2 y los Estados Unidos número 3, que no son tan corruptos. Usted sabe que el Perú nunca va a ser un país desarrollado si tiene un poder judicial corrupto. Usted como jefe de Estado, ¿qué provisiones podría dar para que esto cambie, este cáncer cambie y de una vez por todas los juicios no duren 40 años? Fíjese, la Fiscalía de la Nación cambió cuando se colocó esta nueva fiscal de la Nación. La Fiscalía no venía trabajando bien. Se colocó esta No, fiscal de la Nación y comenzó un ritmo impresionante. Se espera que el Poder Judicial, que conoce sus debilidades de dentro como institución, sean ellos mismos que hagan un proceso de reestructuración. Jueces y hay jueces. Yo soy enemigo de generalizar, porque a mí no me gusta que generalicen cuando se refieren a las Fuerzas Armadas ni a la policía. Yo no puedo generalizar en el Poder Judicial, no puedo generalizar en la Fiscalía de la Nación. Lo que queremos, no los peruanos, que ustedes. Si hay algo que no puede guiar en nuestro país, es la justicia. La justicia tiene que ser oportuna, porque si no es oportuna, no hay se justicia. convierte en impunidad o en injusticia. Sí. Porque acá te abren un juicio y te tienen 8 o 10 años en calidad de sospechoso y mediáticamente culpable. Eso no es justo. Y después tiene que ser predecible y ejemplar. Ejemplar en el sentido que tienes que sancionar el castigo como para que le duela a él y a su familia. Y ejemplar en el sentido siguiente, que tiene que ser para todos igual, no que para unos sí, para otros no. Eso, lamentablemente, como señalan los que entran a la cabeza de los poderes judiciales, es que hay una independencia de los jueces. No es como la Fuerza Armada que usted puede influir. Ahí no. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Todos. O sea, cada uno tiene que hacer su parte. Así como usted me dice que la Fuerza Armada tiene que cumplir con su tarea, los jueces también tienen que cumplir, porque en la justicia descansa mucho la confianza de un país. Cuando un país tiene confianza en su justicia, que vengan los corruptos. Bienvenidos los corruptos, porque saben que la justicia la va a cortar la mano. Pero cuando vienen los corruptos y la justicia no hace nada, por ejemplo, tenemos el caso Lavajato. Sí. Ya, vamos, ¿cuántos años y no hay un juicio oral todavía? El día que hagan los juicios orales y que venga la sanción del Poder Judicial, recién nosotros podremos decir que la justicia está funcionando. Pero ya pasó mucho tiempo. Ya pasó mucho tiempo, están esperando que se desgaste, están esperando que la gente se olvide, que pasemos a otro caso. Y esa gente de Lavajato nos hizo mucho daño. Ahí están las principales empresas constructoras del país, eran un referente en nuestro país, y se vendieron por un par de soles. Imaginémonos que es el 2031 y usted terminó sus 5 años de gobierno y se va por la puerta ancha, sale y le entrega la banda presidencial al próximo presidente. ¿Podría usted comprometerse y decir, hice estas 3 cosas bajo mi gobierno para que el Perú se transforme? ¿Cuáles serían estas 3 cosas? Educación, salud y alimentación para la gente. Okay. Okay. Es un trío que no puede fallar, es un trío que los tres tienen que ir juntos. Sin salud no hay educación, y sin alimentación no tiene usted salud y los chicos no pueden estudiar. Vamos por distritos. O sea, hacemos una línea de base. ¿Cómo estamos por distrito de educación, salud y alimentación? Y en 5 años, ¿cómo hemos crecido? ¿Hasta dónde hemos llegado? Si este distrito estaba al 20, ahora está al 50, feliz. No solamente yo, el distrito. Y en el distrito usted tiene personas, hay que incitar, motivar la superación, porque el que vive en ese distrito y se supera, lo que busca es que su distrito también se supere. Por eso es lo que le está faltando al Perú, la articulación. Trabajo del alcalde, del gobernador y del gobierno central. Estamos desarticulados, cada uno trabaja por su lado. Si todos apuntamos a los mismos objetivos, todos decimos, a ver, esta es nuestra línea de base y nuestra integración territorial. ¿Cómo vamos a avanzar? Entonces uno dice, yo encontré que el 10% de mi población solamente tenía alimentación, ahora tengo el 90%. El tercio vivía de su sueldo, ahora tengo 2 tercios que viven de su sueldo. Eso es lo que hay que hacer. Medible, porque cuando usted lo hace medible, se puede exigir. Pero cuando usted no se pone metas, no se exige. Verso. Entonces comienza, estamos creciendo, estamos mejorando, qué bien estamos. ¿Cómo lo medimos? En el aire. No, hay que medirlo cuantitativamente. Y cualitativamente con las obras de infraestructura, con la integración física y la conexión digital.
Planteémonos metas medibles donde todos se involucren y todos te fiscalicen. Usted podría mirar a los ojos de los peruanos que los están viendo en este momento y decir, bajo mi gobierno, la inseguridad ciudadana no va a existir, ya que una niña de 15 años que camine sin que le roben el celular no va a pasar bajo mi gobierno. ¿Usted se compromete a eso? Yo tengo la estrategia del mapa del delito cuadrante seguro, por cuadrante, 3 turnos de 8 horas. Vamos a ver, por ahí empieza. Y Ya. después, ¿cuántos delincuentes hay en el Perú? ¿1 millón? Nosotros somos 33 millones. ¿Cuántos son ellos? ¿1 millón? Ya, supongamos que es 1 millón. ¿Qué? ¿Ese millón nos va a hacer la vida imposible a nosotros? Ah, no. Lo que pasa es que hay que diseñar la estrategia por distritos, por provincias, por regiones. No es lo mismo la inseguridad en Trujillo que en Arequipa, que en el Callao, y no es lo mismo la inseguridad en Chorrillos, en Barranco, que en San Juan de Miraflores. Estrategia por cada distrito, en función de la inseguridad que sufre cada distrito. Ahí empezamos. Y Bueno, después, empleemos no solamente una buena distribución de efectivos, más efectivos, sino también la tecnología. Tenemos que hacerlo. ¿Qué hace? Comenzamos a avanzar. La mejor estrategia se mide en función de los resultados. Yo puedo tener ahorita bien bonito en el papel, sí pues, pero ponla en ejecución y después va viendo los resultados. Entonces, cuando uno pone en ejecución la estrategia, uno va adecuando, saca esto, mejora esto, sube esto, baja el otro, agrega esto. Eso es lo que no se hace. Si usted me dice, hago una crítica de la estrategia de seguridad ciudadana que están aplicando en el Perú, le pone un compromiso porque no hay. no hay, sí. ¿Cuándo veremos al policía peruano equipado como el norteamericano, que no tiene que usar su celular y los patrulleros hay computadoras que funcionan y los carros no tienen que estar reparándolos ellos mismos? ¿Usted podría asegurar que el Perú y su policía y la mística, lo primero que tendría que ser es, te doy para que hagas tu trabajo, te equipo con patrulleros, uniformes, tratarlos bien? ¿Usted podría hacer eso, General Quiabra? Dice, a los policías le exigimos como 100 y le damos como 0. Le voy a decir algo, Sí. que es una pena y una vergüenza. 5 años que no funciona la escuela de oficiales de la policía. Yeah. Hubo 2 pabellones que lo declararon inhabitable y que eran expuestos a un sismo que hubiera problema. 5 años. Todas las aves de paso que han pasado por el Ministerio del Interior. ¿Les interesa la escuela? O sea, ¿dónde se forman los oficiales de la policía? En la escuela de suboficiales. Por la causa. La policía tiene un presupuesto que año a año se incrementa y tiene un fondo. Así como tenemos nosotros de las Fuerzas Armadas, Fondo de Defensa, ellos tienen el 25%. La Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército y la Policía tienen el 25% de ese fondo de la regalía de cada cabecera. ¿En qué lo emplean? ¿En qué lo han empleado? Ya tenemos ya como 20 años. No lo han empleado. No. ¿En qué lo emplea? Tenemos interconexión, las comisarías tenemos interconectadas, tenemos, como usted dice, patrulleros operativos. La policía, ¿cuándo la reentrena? ¿La policía tiene su pistola o le dan la pistola? ¿El policía tiene que comprar su munición para hacer ejercicio de tiro? Entonces, ¿en qué emplea usted? Entonces, todo es verso. Salen todos los que han sido aves de paso y hablan y hablan. Lo uno que se dedican es a hablar mal del policía cuando uno o dos policías cometen una falta que afecta a la imagen de todos. Pero denle pues los medios. Como dice usted, le da los medios, los forma bien y les exige. Y no es necesario que les exija, porque cuando usted forma bien a su policía, crea la mística, el espíritu de cuerpo y el policía solo actúa. Pero cuando usted va a 26 escuelas, que ya se van a reducir a 10, donde el alumno que ingresa tiene que ir con su colchón, su ropa interior y todo, vamos, vamos, así no se forman los policías. Entonces, Yeah. hagamos bien las cosas desde el inicio. Solamente vemos los efectos y las consecuencias y no vemos las causas. Empecemos con nuestra escuela de policía, a ver cuándo va a funcionar. Usted tal vez no esté enterado, pero millones de peruanos reconocen que usted es un héroe. Tal vez diga, no, no exageres, pero créanos, usted es un héroe. Va a haber un día en que usted no va a estar en territorio peruano porque se va a ir al cielo o a ver a Dios. Sabe uno qué va a pasar, pero va a haber un busto también. ¿Qué le gustaría a usted que en su tumba se escriba como despedida a usted para todos los peruanos que por toda su vida usted ha servido? Y bueno, un buen hijo, un buen padre, un buen
Y si llego a ser presidente, un buen presidente. Bueno, soy un buen hijo, un buen padre, soy un buen abuelo, un buen militar. Ojalá que usted tenga la oportunidad de gobernar. Ojalá que mi partida sea después de eso. Y después, un buen delfín. Formar un buen relevo. General Roberto Quiabra, ha sido un honor entrevistarlo. Ojalá que podamos volverlo a hacer en un par de meses, entrevistarlo de nuevo. Tiene nuestra admiración. Usted es un peruano de corazón. ¿Algunas palabras que tenga para despedirse después de esta entrevista? En primer lugar, mi agradecimiento por esta conversación. Segundo, el mensaje a los peruanos de peores, digo yo, de peores hemos salido, pero todos. Y de esta también tenemos que salir. Lo único que necesitamos juntarnos mucho más rápido de lo que nos estamos haciendo ahora, porque no podemos esperar más en esta situación tan difícil que estamos pasando. Y ahí pase lo que yo pido a todos los peruanos, juntarnos, involucrarnos, empezar a confiar en nosotros mismos. Hemos perdido la confianza, no confiamos en nadie. Respeto mutuo, confianza en nosotros mismos, involucrémonos en nuestros problemas, de nuestra familia, de nuestro distrito, de nuestro país. Yo creo que si todos, cada uno, en el sector que nos toque trabajar, como estudiantes, como servidores públicos, como gente de limpieza, como transportistas, como políticos, hacemos cada uno nuestra tarea, yo creo que crecemos. Somos hijos de una gran nación y de un país muy rico. Vamos, le estamos faltando respeto a nuestro país. Gran Perú. Sentámonos orgullosos de ser peruanos. Gracias. Muchas gracias, general, y que tenga un hermoso fin de semana con su familia. Un abrazo. Gracias, de igual manera, un gran abrazo a usted, a todos los que nos han escuchado. Muchas gracias. Perfecto. Hasta luego. Muchas gracias por la oportunidad de habernos dado entrevistar al general Quiabra. Dios mediante, la próxima vez que podamos entrevistarlo, tendríamos que comunicarnos con usted entonces. Sí, correcto. Perfecto. Con todo gusto y siempre para adelante por el Perú. Por el Perú. Un abrazo, general.